Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Es una alegría realmente estar acá pudiendo hablar de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por haber amanecido vivos, porque tú nos diste de comer, Señor. Tú nos provees de todo lo que tenemos, Señor. Te lo agradecemos mucho. Te agradecemos por la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te pedimos que hoy mandes a tu Espíritu para que tu palabra nos pueda ser revelada, Señor. Que seas tú realmente el que tome el control de esta reunión, Señor. Que podamos aprender cada día más de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que permanece y cómo hacer para permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. ¿Cuántos realmente a veces nos hemos cuestionado si nosotros estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros? ¿Por qué? Porque ciertas actitudes nuestras internas manifiestan a veces lo contrario. Y no nos desilusionemos de eso, porque al final de cuentas esto es un camino que va en progreso. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Es como la luz de la aurora, también dice la Biblia, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto vamos a ir avanzando conforme vayamos leyendo la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos haga esa palabra carne en nosotros y nos vaya cambiando. Salmo 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Entonces, para permanecer, ¿qué se necesita? Confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, no vamos a permanecer. Nos va a llevar cualquier viento de doctrina de un lado para el otro, cualquier problema que tengamos nos va a hacer volver a caer. No vamos a permanecer en Él. Debemos de confiar en Dios, entregarle nuestra vida completa. Isaías 26:2. Abrir las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Entonces, otro punto para permanecer es que necesitamos ser fieles a Dios y hacer la justicia de Dios. Fieles a Dios es rendir nuestra voluntad completamente a Él, hacer solo lo que la Biblia dice que debemos de hacer, nada más. Eso en lo jurídico existe también, ¿verdad? Pero llevándolo a la vida espiritual, es que en nuestra caminata en Dios y con Dios solo podemos hacer lo que Él nos dice que podemos hacer. No podemos hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer, no, solo lo que Él nos dice. Ageo 2:5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, ya no debemos de vivir en temor, porque el Espíritu Santo está permaneciendo en nosotros. Es otro de los puntos de la permanencia, del permanecer en Dios y con Dios, es no vamos a temer. Y yo a veces temo, ¿verdad? Como les conté la vez pasada, pero debemos de ir perfeccionando cada día para llegar a este punto. No debemos de temer si tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Segunda de Corintios 3:11. Si aquello que estaba destinado a desaparecer tenía gloria, aún mucha más gloria debe tener aquello que es permanente. Entonces, ¿qué es lo permanente? Es la vida eterna, es Dios, es Jesucristo, el Espíritu Santo. Eso es lo permanente. ¿Qué estaba destinado a desaparecer? Este cuerpo, esta tierra, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, ver, oler, todo eso va a desaparecer en algún momento. Pero igual eso fue creado con gloria. Ahora imaginémonos cuánto a más gloria va a tener lo que Dios tiene preparado para nosotros en la vida eterna, que nunca va a desaparecer. En nuestra cabeza finita no nos cabe eso, porque nosotros no nos podemos imaginar realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Podemos más o menos entender lo que dice su palabra, pero como muchas cosas de esas no lo hemos visto con nuestros ojos terrenales, entonces es muy difícil poderlo entender. El pecado hace que no permanezcamos en Dios y Dios en nosotros. Cada vez que pecamos, y todos lo hacemos,
En ese momento que pecamos nos alejamos de Dios, porque Dios y el pecado no pueden convivir juntos. Dios detesta el pecado, ama al pecador que se arrepiente. Entonces, pero te ama cuando ya te arrepentiste. Bueno, Él te sigue amando, pues, pero va a llegar contigo cuando tú ya te arrepentiste. No puede convivir con la suciedad que nosotros a veces creamos, ¿verdad? Pues a nadie creo que le guste estar muy cerca de algún basurero que apeste mucho, ¿verdad? Bueno, pues cuando pecamos es eso, somos un basurero, ¿verdad? Entonces a nadie le va a gustar estar cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nuestra naturaleza actualmente, cuando ya somos hijos de Dios, es una naturaleza espiritual. Tenemos este cuerpo que es terrenal, pero nuestra naturaleza en Dios ya es espiritual por medio de la palabra de Dios, que va a permanecer y permanece para siempre. Así que si debiéramos de poder vivir en una santidad completa, lo debiéramos de poder. Y en ese camino es que todos vamos a ese camino, ¿verdad? Los que estamos anhelando llegar a esa santidad, ¿verdad? Alcanzarla completamente. Pero es progresivo. Y es cuando Pablo dijo, ya terminé la carrera. O sea, vamos a ese camino, ¿verdad? Vamos a esa meta. Juan 9:41. Les dijo Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Uno debe ser humilde y reconocer y aceptar los errores que uno ha cometido en su vida ante Dios. Y decirle, Dios, realmente todo lo que yo hice antes de conocerte, lo tengo por basura, no sirve. Todo lo que yo quiero tener de ahora en adelante, lo quiero tener por tu gracia. Todo lo que tú me des, lo que sea tu voluntad. Ya no quiero lo antiguo. O sea, si no podemos reconocer que nosotros hemos actuado mal, vamos a permanecer en ese pecado. Como les comenté la vez pasada, yo he escuchado a algunas personas que dicen que no tienen nada de qué arrepentirse. Pues ellos van a seguir su vida igual, ¿verdad? Porque el arrepentirse es el primer paso para poder cambiar. Si uno no se arrepiente, pues su vida va a continuar exactamente igual a como la está llevando, ¿verdad? Entonces nos debemos de arrepentir. Ese corazón humilde, ¿verdad? Que a veces tanto cuesta, pero lo debemos de tener, se puede, en Dios se puede. Primera de Juan 3:6. Todo el que no permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pues esta escritura es bastante dura, a todos nos pega. Vamos a ver, creo que es la siguiente, donde dice practicar el pecado. O sea, como yo tanto les he dicho, en Deuteronomio 28:15 habla de procurar cumplir todos los mandatos de Dios. O sea, Dios ya sabe que vamos a pecar. Dios ya sabe que somos débiles, que vamos a caer en algún momento, un enojo fuera de lugar, una ira fuera de lugar, no una desobediencia a los padres, al patrón, o sea, 1000 cosas uno puede pecar. Pero Él nos pide que intentemos, que procuremos el vivir en santidad. Si permanecemos leyendo la palabra de Dios, nuestra mente estará menos ociosa y por lo tanto tendrá menos tiempo de estar pensando en cosas que no le agradan a Dios. El problema nuestro es que nuestra mente a veces la ocupamos para cosas que no valen la pena, ¿verdad? En lugar de estar ocupándola en las cosas que son eternas. Es estudiando, leyendo su palabra y no solo eso, pidiéndole a Dios que manda su espíritu para que eso que estamos aprendiendo se haga vida y podamos nosotros demostrarlo a los demás. Ninguno que es nacido, aquí estamos leyendo 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, somos hijos de Dios, es esa vida que Dios nos da, nos hace que ya no podamos practicar el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Practicar el pecado es que lo hagamos una costumbre, ¿verdad? Un deportista no puede decir que
alguien que no es deportista no puede decir que practica algún deporte porque lo hace una vez al año. No. Si practica un deporte es porque lo hace con cierta regularidad, el mismo deporte. Entonces, nosotros para practicar el pecado que tenemos que hacer es cometer el mismo pecado con regularidad, día con día, semana con semana, o sea, que sea regular, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos que hacer, tenemos que romper con eso. Cuando nos demos cuenta que estamos cayendo en un círculo vicioso, tratemos de cambiar que sea un círculo virtuoso, porque si no nos vamos a volver unos deportistas, digamos, por decirlo en una palabra más entendible tal vez, deportistas del pecado. Debemos de cambiar esa actitud. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. La verdad es que amar a los enemigos es bastante difícil, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Pero aquí al final lo que no nos está hablando de eso, sino al final nos dice, el que no ama permanece en muerte. Hay personas, y tal vez hasta uno mismo ha estado en épocas, que nos ha sido imposible amar a cualquier cosa, nos ha sido imposible amar. ¿Y eso por qué es? Porque Dios es amor. Y si nos alejamos de Dios, nos es imposible el amar. Entonces, debemos, cuando entramos a un momento de esos que nos damos cuenta que no estamos amando a los demás, a los que nos rodean, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, que no estamos amando, que no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos, debemos de recapacitar y meditar cómo estamos llevando nuestra caminata en Dios, porque muy probablemente nos estamos alejando. Y entonces el que no ama permanece en muerte. Y es por eso, ¿verdad? Entonces debemos de rogarle a Dios que nos dé esa capacidad de amar a los demás y a nosotros mismos. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, y recordemos esta palabra, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo se hace para vencer el pecado, para no estar cayendo en pecado? Es que la palabra de Dios permanezca en uno. ¿Y eso cómo se logra hacer? Leyendo, estudiando y que el Espíritu Santo lo haga vida en uno. Pero nuestro trabajo personal es leer la palabra, estudiar la palabra, y entonces el Espíritu Santo nos la va a revelar y va a hacer que la vivamos, que nosotros podamos ser esa cara de la palabra ante los demás, el testimonio vivo caminando sin tener que hablar muchas veces. Solo en tu forma de caminar van a saber que estás estudiando la palabra, que estás meditando en ella día y noche. Entonces recordemos que aquí son jóvenes los que lo hicieron. Vamos a ver el siguiente. En este versículo está hablando, el contexto de este versículo está hablando a Babilonia. Son maldiciones que le están dando, y el capítulo es muy interesante cómo termina. Dice, no hay nadie, le dice Dios a Babilonia, que te salve. Entonces, ya entendiendo más o menos el contexto, leamos el versículo. Isaías 47:12. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, desde las cuales te has ocupado desde tu juventud. Hay dos tipos de jóvenes: el que se preocupa en meditar, en leer y meditar en la palabra de Dios, y el que se preocupa en estar haciendo el pecado desde la juventud. Entonces, para los jóvenes, no caigan en lo que uno cayó. O sea, ustedes traten de meditar en la palabra. Todos esos errores que cometimos nosotros, los que ya somos mayores, traten ustedes de no caer en ellos, ¿verdad? Y su vida va a ser mucho más sencilla. Y aparte van a permanecer en Dios todo el tiempo, ¿verdad? Que eso es una de las metas que tenemos. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor, le dice cínicamente Dios a los de Babilonia.
¿Qué temor pueden causarle a Dios? Ninguno, ¿verdad? Dios ahí estaba diciéndoles, miren, ustedes no me van a causar temor, pues por más que se las lleven, no me van a lograr causar temor, ¿verdad? Uno permanece en Dios. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es la importancia de la Santa Cena, de comer ese pan y tomar ese vino, que se convierten en la carne y sangre de Jesús. Entonces, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, cuando comamos la Santa Cena, no lo hagamos a la ligera. Meditemos, realmente veamos qué tenemos en el corazón en ese momento y preguntémosle a Dios qué debemos de ir dejando y pidámosle que eso que estamos comiendo, que es terrenal, es material, espiritualmente se convierta en su carne y su sangre adentro nuestro, para que podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Es importantísimo, por eso la Santa Cena es importantísima, ¿verdad? Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? Pues él anduvo cumpliendo la voluntad de su Padre. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros en esta tierra? Cumpliendo la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra. La nuestra, como les repito, no es la que nos va a llevar a la vida eterna, como tampoco en el trayecto a tener una vida en paz, tranquila, con amor a la familia. No es esa, es cumpliendo la voluntad del que nos envió. ¿Y nos envió para qué? Para que cumplamos su voluntad. Tenemos un propósito en esta tierra cada uno. De Dios para ti, para mí, hay un propósito. Juan 15:5-7. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. La importancia de permanecer en él y él en nosotros. ¿Se acuerdan que ya les hablamos del fruto del Espíritu, verdad? Paz, paciencia, amor, dominio propio, muchos, ¿verdad? Pero, ¿cómo los podemos producir? Permaneciendo en Él y Él en nosotros. Pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada, es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando hacemos nuestra voluntad, solo arruinamos todo el plan de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida, que es bueno. Nosotros hacemos que vengan cosas malas para nuestra vida y para los que amamos, por meternos a hacer nuestra voluntad. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. ¿De qué está hablando aquí? El que no permanece en Dios será echado al fuego. Y el fuego pues es con Satanás, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos viendo o escuchando esta charla querrá parar en ese lugar, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces, a veces uno oye algunas personas que dicen que uno le tiene que pedir a Dios y Dios le va a hacer lo que uno pida. No, si nosotros no le estamos pues haciendo un favor a Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, él es Dios y va a seguir siendo Dios. Hay condiciones para que Él nos dé lo que nosotros pedimos. Es que pidamos según su voluntad, no la nuestra. Que permanezcamos en Él. Que seamos fieles a sus enseñanzas. ¿A qué enseñanza nos está hablando? La que nos dejó en su palabra. Las que a veces vamos a la congregación y escuchamos y vemos, ¿verdad? A esas enseñanzas, si es una enseñanza sana. Debemos de serle fiel a esas enseñanzas. Entonces, lo pediremos conforme a su voluntad y entonces se nos dará. No es que se nos vaya a dar porque yo quiera hoy tener un avión. ¿Eso de qué va a servir para el propósito de Dios que yo tenga un avión? De nada en este momento.
Entonces no es así. Debemos de pedir conforme su voluntad. Primera de Juan 4:6. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. La importancia de lo que estábamos hablando, del poder amar, ¿verdad? Dios es amor y Él es el que nos da ese amor para podernos amar a nosotros y amar a los demás. Debemos de permanecer en ese amor. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? El que no sigue al mundo y persigue las pasiones de este mundo. Él está haciendo la voluntad de Dios que va a permanecer para siempre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. ¿Qué oímos desde el principio? Es la palabra de Dios. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo hacemos para permanecer en Dios, en el Hijo y en el Padre? ¿Cómo hacemos? Es siguiendo lo que hemos escuchado, leído en la palabra de Dios. Segunda de Juan 1:2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo, vuelve a decir. Para tener al Padre y al Hijo debemos de guardar las enseñanzas que hemos recibido en su palabra. Les voy a explicar. O sea, eso pareciera redundante, pero no, lo que pasa es que Dios está haciendo énfasis en que ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, vivir lo que ahí leemos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa para poder mostrarla a los demás, ¿verdad? Para tener una vida en santidad. Dios permanece en uno. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es la confirmación que permanecemos en Él y que Él en nosotros? El Espíritu que Él ya nos dio. Cuando lo recibimos, Él nos da su Espíritu y esa es la confirmación que estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Cuando vamos cada día volviendo más chiquito al Espíritu dentro nuestro, vamos creciendo nosotros, vamos dejando de permanecer en Él y Él en nosotros. Entonces debemos de lograr que de procurar que sea al revés, que menguemos nosotros y que Dios crezca en nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 4:12. A Dios nadie le ha visto, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Siguiendo hablando del amor, ¿verdad? Tenemos que amarnos a nosotros y de ahí poder amar a los demás. Y ahí es una de las muestras que Dios está permaneciendo en nosotros. Primera de Juan 4:15 y 16. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Al nacer de nuevo, permanecemos en Dios y Dios en nosotros, porque Él entra a nuestro corazón y nosotros entramos en Él. Pero eso es un camino progresivo. O también podemos hacerlo que vaya decreciendo si vamos nosotros alejándonos. Pero eso no es una garantía que así vaya a seguir siendo, que nosotros estemos en Dios y Dios en nosotros. Porque si no llevamos una vida agradable a Él, Él no va a poder estar con nosotros. Como el ejemplo que les puse, si somos un basurero por dentro, ¿quién va a querer estar cerca de un basurero? Nadie. Y Dios tampoco, porque Dios es puro, limpio, santo. Él no puede convivir con el pecado. Conclusión, para que permanezcamos en Dios y Dios en nosotros, debemos vivir como Jesús lo hizo acá en la tierra, quien obedeció a su Padre hasta la muerte. Y en esta semana nos podemos recordarnos ese regalo que Él nos dio, de haber muerto para pagar por nuestros pecados, resucitado para vencer a Satanás y librarnos de esas cadenas que teníamos nosotros. Entonces
Entonces démosle gracias, aprovechemos esta semana para darle gracias, bueno, todos los días de nuestra vida, pero esta semana que nos recuerda eso, ¿verdad? Por donde vayamos. Démosle gracias. Dios, gracias por haber hecho eso. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios hasta la muerte? Les dejo esa pregunta. Y cada quien respóndasela, ¿verdad? Si estamos dispuestos, ¿verdad? Y tal vez no es una muerte física, de ya no, que la sangre no corra por nuestras venas, sino una muerte a nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Él en nosotros. Bueno, vamos a orar. Señor, te entregamos esta semana que viene. Por favor, guárdanos a todos. A los que vayan a salir, guárdalos, Señor. A los que se queden en su casa, guárdalos ahí en su casa, Señor. Te lo rogamos, Señor, que podamos llevar una vida permaneciendo en ti y tú en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.